Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Estamos aquí nuevamente por esta pantalla, le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por permitirnos de encontrarnos por esta pantallita. Necesito que abras tu corazón primeramente para que puedas recibir la palabra de Dios y no nada más recibirla, sino también ponerla en práctica. Y ante todo que sea el Espíritu Santo dándome desenvolvimiento, sabiduría, que sea Él dándome cada día más inteligencia de estas palabras que Él pone en mi corazón para poder transmitirla en espíritu y en verdad. Que sea Él siempre tomando control de mis labios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy quiero hablar o resaltar que hubieron muchas personas en la Biblia que quisieron encubrir sus pecados y quisieron querer mentir delante de los hombres de Dios, quisieron mentirle a los hombres de Dios y literalmente Dios fue el que se encargó, Dios fue el que se encargó de revelar y sacar a la luz la mentira. Por eso es que hoy quiero hablar a tu vida y quiero que todo aquel que escuche este video entienda la importancia de no mentirle a un ungido, a una ungida, a un hijo de Dios, es decir, a una hija de Dios, a un hijo de Dios que tenga esa amistad, que tenga esa relación continuamente con la presencia de Dios. Es importante que tú y yo entendamos la importancia de nosotros no mentir a nadie, pero hay personas que realmente intentan de mentirle o de engañar a un hijo, a una hija de Dios. Dios siempre se encargará de hacerle entender la realidad. Dios siempre se encargará de hacerle entender y sacar a la luz lo que quieren ocultar o lo que quieren disfrazar. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Por eso es que nosotros no podemos, como dice el salmista David, líbrame de hablar engaños, líbrame de las mentiras. No permitas que mis labios sean labios mentirosos o embusteros, en una traducción dice así. Y yo quiero que el día de hoy nosotros podamos ser transparentes delante de Dios y delante de las personas, porque todo lo que está oculto siempre sale a la luz, dice la palabra, y nosotros no podemos engañar a una hija de Dios, a un hijo de Dios, mucho menos a nadie, mintiendo, siempre andando como queriendo encubrir una mentira o algo que hayamos hecho. Dios siempre se encargará de hablarle con claridad a su ungida, a su ungido. Dios siempre se encargará de hacerles entender a sus hijas y a sus hijas cómo son las cosas, porque Dios guarda a sus hijos. Entonces hoy nosotros necesitamos aprender de que aunque intenten de mentirnos o de hablarnos mentira o de encubrirnos algo, Dios se encargará de revelárnoslos y hacernos entender cómo son las cosas. Pero también si nosotros intentamos de hacer lo incorrecto, de encubrir un pecado, de encubrir o de engañar o mentir en la congregación o a una hija de Dios o a un hijo de Dios, Dios también se encargará de revelarlo y hacerlo entender a sus más cercanos amigos, que son sus hijos, que están continuamente queriendo de Él y que buscan el rostro de Dios. Cuando tú ves la Biblia, tú ves a hombres de Dios que literalmente eran amigos de Dios, ungidos de Dios, y Dios se encargaba de hacerle entender la realidad de las cosas. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Pero quiero comenzar con Proverbios capítulo 28, verso 13. Leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Mira lo que dice aquí, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que lo confiesa, se aparta, alcanzará misericordia. Es decir, que cada vez que yo haga algo, cada vez que yo intente de hacer algo, y si yo me arrepiento, yo me tengo que apartar. ¿Por qué? Porque entendí la lección, entendí en ese momento que realmente hice lo incorrecto, mentí, realmente quise engañar a alguien, pero si yo confieso ese pecado y yo me aparto, hubo un arrepentimiento genuino. Pero cuando supuestamente yo me arrepiento, pero no me aparto, literalmente no hubo un arrepentimiento genuino. Entonces, hoy dice la palabra más, el que confiesa se aparta, alcanzará misericordia. No es que yo hoy voy a estar llorando, Señor, perdóname porque hoy mentí y le dije a esta persona tantas cosas y era todo mentira. Oh, que Dios mío, hoy tengo este pecado que realmente esto que está
estoy encubriendo, que estoy escondiendo, agarré este dinero, hice esto, hice lo otro, me arrepiento y ya mañana estoy haciendo lo mismo. O sea, yo no me aparté nunca de eso, sigo siendo la misma persona, entonces no hubo un arrepentimiento genuino. Y Dios lo que quiere es que nosotros confesemos, nos apartemos para hallar la misericordia de Él. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo nos arrepentimos, nos humillamos y confesamos, nosotros realmente vamos a hallar misericordia. Yo creo que vayamos al libro de Josué, como nosotros vemos en la historia un momento tan difícil, y de aquí vamos a aprender mucho porque vemos que el pueblo de Israel con Josué en aquel momento estaba pasando por un momento muy difícil contra sus enemigos. Y una de las cosas que me llama la atención de Josué es que Josué en ese momento no prevalece contra sus enemigos, y esto es una de las cosas que yo quiero resaltar, porque cuando hay pecado, cuando hay anatema, cuando hay maldad, cuando hay odio, cuando hay algo encubierto en nosotros, escondido, cuando está el pecado cubierto ahí, envuelto en nosotros, nosotros no vamos a poder prevalecer contra el enemigo, porque estamos agarrando las herramientas del diablo, porque estamos agarrando las herramientas del enemigo. Pero cuando nosotros realmente nos despojamos, confesamos y nos sacudimos, nosotros vamos a poderle hacer frente al diablo como se pueda. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar en santidad, consagrados delante de Dios. Pero alguien que no está consagrado en santidad, guardándose para Dios, literalmente va a haber pecado, va a haber anatema, va a haber cosas que realmente tenemos que sacudirla, barrerla, quitarla de nuestras vidas. Y nosotros literalmente ahí no vamos a poder prevalecer contra nuestros enemigos. Dice la palabra que Josué estaba desesperado porque él no sabía lo que estaba pasando, porque aparentemente sus enemigos habían prevalecido, habían ganado delante de ellos, y él no entendía de qué manera, de qué forma era que esto estaba sucediendo, si ellos estaban con Dios, si ellos literalmente podían estar con Dios. Y ahí es cuando el mismo Dios se enoja y le dice a Josué que se levante y que deje esa actitud, que deje esa manera de llorar, porque había anatema entre el pueblo. Cuando Dios les había advertido a ellos que no agarraran nada, que no tomaran nada, y hubo una persona llamada acá que agarra el oro, agarra dinero, agarra cosas y empieza a esconderlo, pero también lo enterró en la tierra. Y Dios se encargó en ese momento de decírselo a Josué, y de eso vamos a resaltar ahorita. Vamos aquí aquí en el verso 6 dice la palabra: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel. Yo me imagino el desespero que tenía Josué, como muchas veces nosotros hemos estado en desespero, en angustia, llorando. ¿Qué está pasando? Si supuestamente yo estoy con Dios, si Dios está conmigo, yo oro, yo ayuno, yo hago sacrificio, yo busco a Dios, yo esto, voy a la iglesia, voy lo otro, pero nos ponemos como Josué desesperadamente, sin saber la importancia de la consagración y la santidad. Vemos aquí que este pueblo estaba haciendo la voluntad, estaba enfrente de sus enemigos, estaba en posición, estaban en movimiento, estaban buscando a Dios, estaban también, ¿cómo decirte? Estaban a la brecha, parados a la brecha, pero había algo que incomodaba al líder, que era Josué. En ese momento Josué empieza a llorar hasta la tarde, desesperadamente, porque no podían prevalecer contra sus enemigos. Y así hay mucha gente dentro de la iglesia, van a la iglesia, buscan a Dios, oran, hacen sacrificio, hacen para acá, se mueven para allá, están en movimiento, van en campaña, van para acá, pero hay anatema dentro de ellos y no prevalecen contra el enemigo, no pueden vencer cosas y no avanzan porque realmente hay anatema.
cuando hay anatema, cuando hay pecado, cuando hay cosas ocultas dentro de nosotros, nosotros no vamos a poder vencer al enemigo. El enemigo te va a vencer, te va a derrotar, el enemigo te va a dejar en vergüenza, el enemigo es el que realmente va a tomar control de tu vida, porque realmente no estás sacando la basura que tienes por dentro. Dice la palabra, entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Qué maravilloso es que nosotros podamos tener esa manera de buscar a Dios como Josué, que a pesar que el enemigo está teniendo el control sobre nuestra vida por un momento, aparentemente está como ganando, ¿qué está pasando? No estamos sabiendo, pero buscamos el arca. El arca representa la presencia, el arca representa la voz de Dios, el arca representa buscar el rostro de Dios, el arca representa buscar a Dios, no al vecino, no a papá, no a mamá, no al teléfono, no, sino a Dios, que Dios me puede hacer entender y que me dé claridad, no al brujo, no a la virgencita, no al tabaco, no, yo necesito que Dios me aclare por qué esto está pasando en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos, qué está pasando, por qué estas consecuencias y no puedo vencer al diablo en este aspecto, por qué no estoy viendo fruto, por qué no estoy creciendo en esta área, qué está pasando, porque Dios se encargará de revelar y hacer entender las cosas. Él se fue a la presencia, al arca, y dice la palabra, y Josué dijo: Señor Jehová, porque hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. O sea, Dios le dice: ¿por qué estás llorando? ¿Por qué te estás sacudiendo? ¿Cuáles son tus lágrimas? ¿Cuál es tu llanto? Si hay anatema, hay pecado entre el pueblo. Entonces aquí nos damos cuenta que Dios le está haciendo entender a Josué en ese momento que lo que estaba pasando no era que ellos vencieran a sus enemigos, es que sacaran la impureza, es que sacaran el anatema, que sacaran el pecado entre ellos, que había pecado, y Josué no sabía. Entonces él como líder estaba preocupado porque él literalmente está viendo que el equipo contrario, los enemigos de ellos, están prevaleciendo delante de él y Dios no está haciendo nada. Y así hay gente que muchas veces le dice: Dios mío, esta enfermedad, me duele el riñón, me duele la cabeza, me duele esto y no salgo del hospital, no salgo de pastillas, me duele el corazón como que se me fuera a reventar, me duele esto, me duele lo otro. Y lo que no están entendiendo es que no pueden prevalecer contra todo principado, contra toda potestad de las tinieblas que los están atando y que los están viniendo a tomar control sobre su matrimonio, sobre su casa, sobre su hija, sobre cualquier cosa, porque realmente todavía hay anatema, todavía hay pecado, todavía hay inmundicia, todavía hay concupiscencia, todavía hay todo lo que realmente nos aparta del rostro de Dios. Y dice la palabra: Israel ha pecado, le dice Dios, y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Entonces aquí vemos que Dios se lo está revelando a Josué y le está diciendo la realidad del pueblo que él llevaba y le hace entender qué es lo que está pasando. Nunca intentes intentes de mentirle a una ungida, a un ungido de Dios. Nunca intentes de decirle mentira a una hija, a un hijo de Dios que escucha la voz de Dios, que está cerca de esa arca como Josué, que busca el rostro de Dios, porque Dios se encargará de hacerle entender la realidad de lo que está pasando. ¿Por qué intentan de mentirle a la hija de Dios o al hijo de Dios? Nunca intente de querer tapar algo contra tu pastor, tu pastora, si esa persona está ungida, porque Dios se encargará de hablar y decir las cosas como son. Dios le dice en ese momento: hay pecado y han quebrantado el pacto que yo les mandé, que yo les dije, dice la palabra de Dios.
Por esto los hijos de Israel no podrán ser frente a sus enemigos. Es decir, que si nosotros estamos con anatema, estamos mal delante de la presencia de Dios, no queramos pelear con el diablo. No queramos reprender al diablo. No queramos decir fuera Satanás de mi casa, fuera de mi vida, fuera de la casa de mi hija, fuera de esto, fuera de otro. Porque primero tenemos que despojarnos, sacar la realidad, quitar la inmundicia, sacar lo que tenemos encubierto, cubriendo para que nadie lo sepa. Dice la palabra, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto ha venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, ni estaré más con vosotros, si no destruyeréis el anatema en medio de vosotros. Levántate y santifica al pueblo. Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Levántate y haz que este pueblo se santifique, que se purifique, que delante de mí esté limpio, para que ellos puedan prevalecer a sus enemigos. Y la única forma que tú puedas prevalecer contra tus enemigos, contra principados, potestades, todo lo que se oponga, tú tienes que despojarte de la maldad, tú tienes que despojarte de la mentira, tú tienes que despojarte de la pornografía, tú tienes que despojarte de la lascivia, tú tienes que despojarte del adulterio, de la fornicación, tú tienes que despojarte de todo lo que realmente te lleva a perder el rostro de Dios y el arca, la presencia de Dios. Tú tienes que despojarte de estar mirando a mujeres teniendo tu esposa, está escribiéndole. Tú tienes que despojarte de estar robando, tú tienes que despojarte de sacar todo lo que realmente te lleva a perder la presencia de Dios. Dice la palabra, levántate y santifica al pueblo. ¿A qué nos mandó Dios? A que nos santificáramos para nosotros poder prevalecer al diablo. Que el diablo no va a tocar mi puerta si tú eres la que estás tocando la puerta del diablo. Que el diablo no va a venir a mi vida, porque el diablo no me va a tocar si tú eres el que está agarrando las herramientas del diablo. Y el diablo como que más o menos, qué descaro es el tuyo, que vienes a querer decirme a mí que yo no toque la puerta tuya y tú eres el que estás agarrando mis herramientas, mintiendo, robando, calumniando, fornicando, adulterando. Entonces no podemos echar fuera al diablo cuando ya lo tenemos adentro. Y no es porque se mete, es porque lo busquemos, porque nosotros lo buscamos. Dice la palabra, levántate, santifica al pueblo y di santificado para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercáis pues mañana a vuestra tribu, la tribu que Jehová tomare, y se acercará por su familia, la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. El que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Y todo el que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Mira lo que dice en el verso siguiente. Josué, pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acerca de la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera, y a eso no lo voy a nombrar porque son muchos. Dice en el verso 20, y acá respondía Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová. Pero me encanta el verso 18, vamos a leer el verso 19, 8. El verso 19. Entonces Josué dijo acá, hijo mío, da gloria a Jehová, Dios de Israel, y dale alabanza. Declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y acá respondió a Josué, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Así ha hecho. Pues vi entre los despojos de un manto babilónico muy bueno, y 205 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido debajo de la tierra en medio de las tiendas, y el dinero debajo de ello. Esta es la parte que me encanta, es porque Dios no puede ser burlado. Y hay personas que quieren pasar a Dios como loco, como mentiroso. A mí me ha pasado bregar con gente así, que voy y le digo, Dios me dice esto, Dios me habla esto. No, pero me parece que esto no, y dejan a Dios como mentiroso y como loco. Esta vez que tú me dejas a mí como loca, esta vez que tú dejas a cualquier persona como loco, pero a Dios nadie lo puede
dejar como loco, porque cuando Dios habla, Dios hace entender la realidad de lo que está pasando. Josué ya sabía que entre el pueblo había anatema y se da cuenta que acá había agarrado en ese momento. Y le dice, acá dime la verdad, acá qué pasó, acá qué es lo que está pasando. Dale alabanza a Dios, glorifícalo, exáltalo. Y después le dice, dime y declárame lo que has hecho en el secreto, en lo oculto. Y él le dice, sí, he agarrado. Y empieza a decirle lo que agarró y lo que enterró en la tierra. Así sea una aguja pequeña y estás haciendo lo incorrecto delante de Dios, Dios lo va a resaltar, Dios lo va a decir, porque no se trata de la cantidad, se trata de lo que estás haciendo delante de la presencia de Dios. Y dice la palabra que Josué en ese momento, dice en el verso 22, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. Y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ellos, y tomándolo de en medio de la tienda. Y lo trajeron a Josué y a los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron acá a su hijo de cera, y el dinero, el manto, el lingote de oro, y sus hijos y sus hijas, bueyes y sus asnos, ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedraron y lo quemaron después de apedrarlo, y levantaron sobre él un gran monte de piedra. Lo que me llamó la atención es que esta persona no se fue solo, se fue con su familia, porque literalmente perjudicó a los de su alrededor, a su generación. Y eso va a pasar contigo y conmigo cada vez que intentemos de mentir, cada vez que tengamos anatema, cada vez que sigamos con la concupiscencia, cada vez que sigamos con el pecado, cada vez que sigamos con la impureza. Nosotros no nos vamos a arrastrar nosotros nada más, sino que vamos a arrastrar a nuestra generación, y lo vamos a afectar por nosotros no ser lo suficiente maduros y realmente lo suficiente valiente para sacar a la luz lo que delante de los ojos de Dios, lo que estamos haciendo mal en el secreto, donde supuestamente nadie lo ve. Esta vez que nadie te vea, esta vez que nadie entienda lo que estás haciendo, pero que entienda siempre que el ojo de Jehová está contemplando la tierra día y noche, en todo tiempo y en todo momento. Y cada vez que yo digo, sabes que nadie me está viendo, pero voy a hacer esto, voy a hacerlo escondida, me voy a acostar con esta mujer que realmente de no sé quién, me voy a acostar con este hombre que no sé quién, cada vez que yo agarro un dinero que no es mío, cada vez que yo hago algo que realmente supuestamente nadie me está hablando, yo me estoy burlando de Dios, porque Dios es el único que me está viendo en ese momento. Que tú y yo podamos ser lo suficiente maduros, y que podamos ser lo suficiente persona obediente ante Dios, para poder valientes también al mismo tiempo, para nosotros poder tener la suficiente madurez de sacar y reconocer que estamos mal delante de la presencia de Dios. Migdeli, yo no puedo avanzar en esto, yo no entiendo por qué yo no crezco, yo no entiendo por qué lo otro. Migdeli, porque tú no sabes los dolores que a mí me dan en el cuerpo, tú no sabes los dolores que yo tengo en el corazón, en el hueso, esto. ¿Qué estás haciendo? Porque el diablo nunca te va a tocar si tú realmente no le tocas la puerta primero a él y no le abres la puerta. El diablo nunca te va a tocar tu vida si realmente tú no le abres la puerta, si realmente tú no abres esa puerta. El diablo nunca va a entrar a tu casa si tú no le abres la puerta. Y si yo quiero que el día de hoy tú entiendas la importancia de que nosotros no vamos a poder prevalecer a nuestros enemigos si realmente nosotros no estamos santificados, guardándonos en la presencia de Dios. No, porque yo no entiendo por qué el enemigo toca a mis hijos, y todo el tiempo tú vives maldiciéndolas. Entonces deja de tener anatemas en tu vida, conságrate para Dios, para que puedas vencer a todo lo que el diablo está haciendo y intenta hacer contigo. Dice la palabra Ananías y Zafira, esto está en Hechos 5. Y vemos aquí de la manera de que una pareja, intenta de mentir a la congregación, intenta de mentir al hombre de Dios, a Pedro, intenta de encubrir el pecado. Pero vemos también cómo Dios resalta y saca a la luz lo que estaba en el secreto. Dice la palabra en el verso 3, vamos a leerlo aquí. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo,
Aquí está diciendo a Pedro, no para que me mientas a mí, Pedro, no para que le mientas a la congregación. ¿Por qué Satanás tocó tu corazón? ¿Y por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Para que le mintieras al Espíritu Santo. Y aquí es cuando nosotros deberíamos entender que cuando estamos mintiendo, no le estás mintiendo a mamá, no le estás mintiendo a tu mujer, no le estás mintiendo a tu vecina, no le estás mintiendo al hijo, le estás mintiendo al Espíritu Santo. Dice la palabra, y sustrajese el precio de la heredad, reteniéndola. No se te quedaba a ti y vendida. No estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananí estas palabras, cayó y expiró, y vio un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta de los pies de los que sepultaron a tu marido, te sacarán a ti. Y al instante cayó a los pies de él y expiró cuando entraron los jóvenes y hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Literalmente todos los que estaban en la congregación tuvieron temor y temblor por lo que había acontecido en ese momento. Y aquí nos damos cuenta cómo Ananías y cómo Zafira tuvieron consecuencia de lo que ellos hicieron. La tierra era de ellos, la heredad era de ellos. Ellos no tenían por qué mentir y por qué decir en ese momento algo que les pertenecía a ellos de haberlo vendido supuestamente más de un precio y decir otro precio en la congregación. Aquí nos damos cuenta, la manera no era que ellos vendieran eso, era que ellos encubrieron pecado, no pudieron decir la realidad de lo que estaban haciendo y ahí tuvieron una consecuencia. Cada vez que tú o yo o cualquier persona se levante a querer mentir delante de Dios y hacer las cosas incorrectas delante de Dios, el mismo Dios se va a encargar de sacar a la luz. Pedro está diciendo, tú no me mentiste a mí, tú le mentiste al Espíritu Santo. Y es lo que yo quiero hacerle entender a la gente. A veces no es al hombre de Dios que le temas, no es a la mujer de Dios que le tengas temor, es reverencia a lo que carga esa persona y es la presencia de Dios. Dice Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 20, otra historia más, donde el mismo Dios le hace entender a Eliseo cómo su criado empieza a encubrir el pecado y se sale a la luz lo que había hecho este hombre. Vamos a leerlo. Vamos a ver. Y dijo Naamán, te ruego que te tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata y 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso en todo a cuesta de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así llegó en el lugar secreto y lo tomó en manos de ellos y lo guardó en la casa. Luego lo mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces le dijo, ¿no estaba también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestido, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti, a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Este hombre agarró una maldición tan fuerte en su vida por encubrir el pecado y por agarrar algo que realmente el mismo Eliseo había rechazado. El mismo Eliseo no le aceptó nada a Naamán y él tenía sus condiciones y por qué sabía de no agarrar nada. Pero Giezi quiso hacerlo en el secreto, todavía le da la oportunidad y le dice, ¿de dónde vienes? ¿Dónde tú estabas? Y él le dice, no, yo no he salido a ningún lado. Y empieza a mentirle. Ahí es cuando Eliseo le dice, ¿sabes qué? Mi corazón estaba
delante de ti cuando tú estabas recibiendo del hombre de Dios la plata y todo lo que realmente tienes guardado. Y ahí es cuando realmente vemos cómo Dios se encarga nuevamente de revelarle y hacerles entender lo que estaba haciendo su criado, su siervo, en el secreto. Y la maldición le cae a este hombre por decir mentira, por la avaricia, por la codicia, por realmente mentirle a Dios, no a Eliseo. Aquí vemos 3 ejemplos de 3 personas que quedan maldecidos, que quedan, otros murieron. Nos enseña la palabra que cada vez que nosotros tenemos anatema y mentimos delante de la presencia de Dios, nosotros vamos a tener consecuencias. Entonces, la importancia aquí no es que Dios realmente nosotros nos burlemos de Dios, intentemos de que nadie nos esté viendo y que nosotros vamos a querer embarrarle la cara a la ungida, al ungido de Dios, porque Dios siempre se encargará de revelarle la verdad a los ungidos, a los que se consagran, a los que pagan el precio, a los que quieren hacer las cosas correctas de Dios, a los que se apartan del pecado, a los que se desesperan cuando están haciendo lo malo de parte de Dios por el temor y la reverencia que le tienen a Dios. Josué estaba desesperado porque Josué sabía en ese momento que algo mal estaba pasando. Porque ellos, teniendo a Dios, no estaban prevaleciendo contra sus enemigos, porque realmente se dio cuenta que había pasado algo y no se peló, porque Dios le hace entender que no llorara, que no se batuqueara, porque el pueblo estaba en pecado, tenía anatema. Cada vez que tú y yo realmente intentemos de mentirle a un ungido, a una ungida de Dios, esa gente que paga el precio delante de Dios, Dios se encargará de hacerle la realidad y decirle la realidad, quise decir. Y cada vez que intenten de decirnos mentiras a nosotros, Dios también se va a encargar, porque uno está buscando la presencia de Dios, quiere hacer las cosas correctas, quiere agradar a Dios, quiere hacer lo más posible limpio de parte de Dios para tener esa presencia cerca. Que el día de hoy tú puedas entender la importancia de no mentirle a un hijo de Dios, a una ungida. Que el día de Dios tú puedas entender lo que no es encubrir el pecado, guardarlo, ocultarlo. Que el día de hoy tú puedas entender realmente lo que es guardar el pecado, lo que es envolverlo, lo que es estar en el secreto con eso, porque Dios se encargará de hacerle entender a todo aquel que realmente estás mal, para que te puedan corregir, para que te puedan ayudar y para que te puedan hacer entender que eso trae consecuencias. Que podamos tener cada día más temor y reverencia ante Dios. Ananías y Zafira estaban dentro de la congregación, estaban delante de Pedro como líder. Este hombre acá estaba con la congregación de Israel y estaba con Josué, pero estaban mal. Que tú y yo podamos estar en medio de los hijos de Dios, pero consagrados, limpios, purificados. Porque no se trata de lo mucho que hagas dentro de la iglesia o que estés mucho en movimiento, se trata que te guardes y que te consagras para la presencia de Dios y para que agrades a Dios. El día de hoy necesito que alguien entienda que esto no se trata de lo que mucho hacemos, se trata es que nos guardemos y estemos delante de Dios, delante de los ojos de Dios, limpios y puros, para que el Señor cada día más pueda sentirse agradado y en libertad en nuestras vidas. Así que agarra esta palabra para que la pongas en práctica. Te bendigo que la palabra de Dios el día de hoy no nada más la escuches, sino que también la pongas en práctica. Bendiciones.